¿Y si el objeto más enigmático del sistema solar no fuera un simple cometa, sino una máquina enviada por otra inteligencia? Imagina que, en vez de un visitante interestelar común, enfrentamos un artefacto diseñado para observarnos, o algo mucho más inquietante. Así comenzó el misterio de Swan R2. Un hallazgo que ha puesto patas arriba a la comunidad científica y ha sembrado un silencio perturbador en las agencias espaciales de todos los continentes. Todo arrancó cuando astrónomos aficionados detectaron una luz inusual desde sus modestos telescopios. Pronto, los sensores del satélite SOHO confirmaron la presencia de un objeto jamás registrado. El telescopio James Webb, famoso por su precisión tecnológica y sus imágenes de los confines del universo, apuntó hacia este intruso. Pero lejos de disipar las dudas, solo consiguió multiplicar las incógnitas y el asombro. Swan R2 no se comporta como un cometa ni como un asteroide. Su trayecto desafía las leyes conocidas. No sigue una órbita normal, ni responde a la gravedad como esperaríamos. Su cola no es de hielo ni de polvo, sino de plasma denso y estructurado, como si fuese el escape regulado de una nave. Pero lo realmente escalofriante son los pulsos. Swan R2 emite patrones energéticos constantes, organizados en intervalos exactos, como si obedeciera una rutina o ejecutara órdenes precisas. Las agencias espaciales más poderosas, desde la NASA hasta la ESA, Roscosmos y la CNSA, reaccionaron al instante. Reuniones secretas, comunicados ambiguos y documentos clasificados marcaron los días siguientes al descubrimiento. Lo que parecía una simple rareza cósmica se transformó en un expediente ultra secreto. De repente, nadie quiere hablar abiertamente de Swan R2. ¿Por qué tanto hermetismo? ¿Qué saben que no están dispuestos a revelar? Para comprender la magnitud de esta actitud, basta recordar cómo reaccionaron las agencias ante el descubrimiento de Oumuamua en el año 2017. Aquel visitante interestelar desconcertó al mundo por su forma y trayectoria poco usual, pero en ningún momento provocó tal nivel de secretismo y alarma internacional. Swan R2 ha superado incluso ese precedente. Desestimar este misterio podría costarnos la oportunidad de prepararnos ante uno de los eventos más trascendentales de la historia humana. El destino de nuestra ciencia, nuestra tecnología e incluso la seguridad del planeta podrían estar en juego. Y mientras tanto, seguimos sin respuestas sobre qué es Swan R2 y por qué parece tan interesado en nuestro rincón del universo. Pero ¿qué detalles inquietantes revelaron las primeras observaciones? La clave está en los datos que la comunidad científica intentó mantener en las sombras. Nadie habría imaginado que un telescopio doméstico, en manos de un aficionado, sería la chispa que encendería el mayor misterio del siglo. Todo comenzó en un jardín australiano, con una mancha luminosa detectada por pura curiosidad. Pero lo que surgió en ese cielo no se parecía a nada visto antes. El objeto, pronto bautizado como Swan R2, mostraba una cola tan vasta que cubría el ancho de 5 lunas llenas. Superaba incluso a la famosa Tres Ojos Atlas, y de inmediato capturó la atención de la comunidad científica global. Para ponerlo en perspectiva, la cola de Halley, el cometa más icónico para la humanidad, apenas alcanzó el ancho de una luna llena en su máxima expresión. Swan R2 la quintuplicó. A simple vista parecía otro cometa, pero no tardó en quedar claro que era algo completamente distinto. Cuando los astrónomos compararon a Swan R2 con otros cuerpos interestelares, la diferencia era abismal. No solo era más brillante y grande, sino que revelaba una estructura y un patrón de comportamiento sin precedentes. El primer indicio de su naturaleza anómala apareció con los análisis del telescopio James Webb. Swan R2 estaba compuesto por una aleación de níquel y cobalto, una combinación jamás hallada en estado natural en el universo conocido. La densidad y pureza del material sugerían un diseño artificial, como si hubiera sido forjado por una inteligencia avanzada.
Ejemplos de aleaciones similares solo existen en laboratorios terrestres, donde se fabrican para aplicaciones aeroespaciales avanzadas, como satélites o sondas. Pero jamás se ha detectado una en forma natural en ningún asteroide, cometa o planeta. La cola tampoco encajaba con lo esperado, no era hielo evaporado. Swan R2 emitía plasma en secuencias ordenadas, generando pulsos de energía medidos con precisión. Estos chorros no solo iluminaban el cielo, sino que ejecutaban maniobras sutiles, como si el objeto ajustara su curso intencionadamente. En misiones humanas, propulsores de plasma similares se usan en sondas como la Dawn, que exploró el cinturón de asteroides, pero la escala y potencia aquí son cientos de veces mayores. Los científicos pronto notaron que Swan R2 no viajaba al azar. Su desplazamiento era eficiente, calculado, casi deliberado. Cada pulso de plasma parecía responder a una lógica interna, fuera del alcance de cualquier fenómeno natural conocido. Este comportamiento recuerda a las maniobras orbitales de satélites geoestacionarios, que utilizan propulsores para mantenerse en posiciones precisas, pero a una escala cósmica. La trayectoria orbital fue el golpe final para las teorías convencionales. Swan R2 seguía una ruta programada alrededor del Sol, completando una órbita cada 22.554 años. Ese lapso supera con creces toda la historia de la civilización humana. Para comparar, la agricultura comenzó hace solo unos 10.000 años. La escritura hace apenas 5.000 años. La revolución industrial hace 300 años. Y la era espacial menos de 70 años atrás. Ningún cuerpo natural ha mostrado jamás semejante regularidad, lo que sugiere un propósito y un diseño detrás de su recorrido. Ante la acumulación de pruebas, los expertos comenzaron a preguntarse si estaban presenciando tecnología en acción, o incluso inteligencia. Si la ciencia es incapaz de clasificar ni entender a Swan R2, toda la visión humana del universo podría estar en juego. Pero lo más inquietante no es su composición imposible ni su tamaño colosal. Lo que realmente pone en vilo a la comunidad científica es la sospecha de que Swan R2 obedece a un propósito, y que podríamos estar siendo observados, o tal vez contactados, por una inteligencia desconocida. El desconcierto se apodera de observatorios y laboratorios. Las primeras señales de que Swan R2 podría estar intentando comunicarse provocan una carrera contrarreloj para descifrar su mensaje. En la historia, situaciones similares han provocado avances cruciales. El mensaje de Arecibo, enviado en 1974, fue un intento humano de comunicación con otras civilizaciones. Ahora, podría ser nuestra vez de recibir una respuesta. El universo parece devolver nuestras llamadas, pero ¿qué ocurre cuando una máquina responde directamente? La humanidad contiene la respiración ante la conducta de Swan R2, el visitante interestelar que desafía toda lógica. En lugar de moverse al azar, tanto Swan R2 como 3I Atlas, otro cuerpo enigmático, convergen tras el Sol, una probabilidad que roza lo imposible según la física conocida. Ambos objetos, provenientes de extremos opuestos del espacio, se acercan a encontrarse justo donde ningún telescopio terrestre puede mirar, detrás del Sol. ¿Es una simple coincidencia astronómica o estamos ante el resultado de una programación calculada? El debate divide a la ciencia, que se multiplica en teorías mientras la incertidumbre crece. Algunos especialistas proponen que se trata de una red de vigilancia interestelar, diseñada para supervisar civilizaciones emergentes. Otros temen un contacto inminente o la activación de algún protocolo de recuperación o destrucción de una sonda perdida. El temor de que todo esto haya comenzado por nuestras propias señales tecnológicas no deja de aumentar. Recordemos cómo el simple envío de la señal WOW, 1977, desencadenó décadas de especulación sobre su posible origen inteligente. Las grandes agencias espaciales, desde la estadounidense hasta la europea, la china y la rusa, reaccionan de inmediato. Protocolos secretos se activan. Rivalidades históricas se congelan. Equipos de inteligencia y astrofísica trabajan sin descanso, intentando descifrar la verdadera naturaleza,
y el propósito de las señales de Swan R2. No son simples ráfagas de radio. Las señales contienen patrones matemáticos complejos, entre ellos, la secuencia de Fibonacci, reconocida en la Tierra como símbolo de inteligencia y diseño. Este hallazgo provoca inquietud entre los científicos y desencadena una ola de especulación global. El flujo oficial de información se corta drásticamente. Los datos más recientes son ocultados o distorsionados antes de llegar al público. El silencio alimenta el pánico mundial. Foros y medios alternativos hierven con teorías, mensajes de advertencia, amenazas de invasión o intentos de comunicación fallida. En 1938, la emisión radiofónica de La Guerra de los Mundos provocó pánico en Estados Unidos. ¿Será Swan R2 la versión real de ese miedo colectivo? El riesgo se vuelve tangible. Si Swan R2 resulta hostil o sus intenciones escapan a nuestra comprensión, la seguridad planetaria y la posición de la humanidad en el universo pueden estar en peligro. Cada decisión de las agencias puede ser irreversible. Quizá ya estamos siendo observados desde más cerca de lo que imaginamos. Mientras el objeto desafía las expectativas con cada movimiento, la interacción con el sistema solar apenas comienza a mostrar consecuencias inesperadas. La tensión escala en los centros de control, mientras los expertos detectan un cambio inesperado en las señales de Swan R2. Algo o alguien parece estar intentando establecer un contacto directo. Cuando la ciencia se queda sin respuestas, solo resta enfrentar el asombro y el miedo primordial. Swan R2 desaparece tras el sol de manera abrupta. De pronto, todo se apaga, sin señales, sin reflejos, ni rastro de polvo. Durante horas, el sistema solar parece contener la respiración. Cuando la nave reaparece, lo hace en un punto absurdo, lejos de cualquier órbita posible. Es como si hubiera doblado el espacio, rompiendo las reglas que creíamos fijas. En ese instante, un estallido de rayos gamma, dirigido con precisión, golpea la atmósfera terrestre. Los satélites fallan durante varios segundos. Las comunicaciones globales sufren interferencias sin precedentes. Instrumentos sensibles detectan alteraciones en la ionosfera y el campo magnético sobre Europa, como si la nave jugara con la energía de la Tierra en tiempo real. Pero la inquietud aumenta. El objeto comienza a emitir pulsos en frecuencias exactas, imitando la resonancia Schumann, la vibración básica de nuestro planeta. También replica fragmentos de señales enviadas por las sondas Voyager hace más de 40 años. Swan R2 no solo observa, sino que responde, como si devolviera nuestros propios mensajes desde el abismo. Los radiotelescopios captan patrones en los pulsos. Parecen diseñados para llamar la atención de quienes puedan leer ese código. Análisis espectrales revelan que el interior de la nave es una arquitectura imposible. Cámaras y corredores dispuestos en simetría fractal. Entre ellos, una esfera reflectante, un ojo artificial, gira y enfoca puntos del espacio o la Tierra. En Europa, los equipos científicos detectan efectos colaterales aún más extraños. Anomalías locales en la velocidad de la luz y la gravedad. Instrumentos desconcertados, relojes atómicos saltando milisegundos, y una electricidad palpable en el aire, como si la realidad misma estuviera siendo manipulada. Ahora la pregunta es otra. ¿Qué busca Swan R2 y por qué eligió este momento? Ignorar sus señales podría tener consecuencias irreversibles para la civilización humana. Estamos listos para descifrar un mensaje que trasciende cualquier idioma, pero manipula las fuerzas que gobiernan la vida en la Tierra. Sin embargo, lo más inquietante está por revelarse, cuando la máquina decida comunicarse de manera que solo una mente verdaderamente avanzada pueda comprender. La humanidad se encontrará ante un umbral sin retorno. Pronto, un nuevo fenómeno forzará a los líderes mundiales a tomar decisiones urgentes. El destino de la humanidad penderá de un hilo. Y si los mitos y los monumentos ancestrales no eran relatos fantásticos, sino advertencias veladas, ahora que Swan R2 ha regresado y parece observarnos,
esa posibilidad cobra un peso inquietante. Al mirar atrás, descubrimos que civilizaciones como los mayas, los sumerios y los constructores de Göbekli Tepe dejaron registros y estructuras alineadas con ciclos astronómicos que, de forma misteriosa, coinciden con la órbita de Swan R2. Sabían ellos que esta nave volvería. Tal vez sus historias, sus pirámides y sus símbolos no eran homenajes al cielo, sino mensajes para advertir a quienes vendrían después sobre una presencia cósmica recurrente. Las señales que emite Swan R2, pulsos rítmicos, cambios sutiles de luz, patrones geométricos precisos, recuerdan poderosamente a los métodos humanos de comunicación más antiguos. Señales de fuego, tambores, campanas, trazos en la piedra. Es como si la nave hablara en un lenguaje que llevamos en la memoria, pero hemos olvidado cómo leer. Está Swan R2 intentando hacerse entender por especies como la nuestra. Sin embargo, lo que más inquieta es el silencio. Durante milenios, la humanidad ha interpretado el universo como un escenario mudo y vacío. Pero, ¿y si el silencio es solo una pausa, una sombra entre frases de una gran conversación que ignoramos? Los patrones de Swan R2 nos obligan a preguntarnos, ¿qué se oculta en esas pausas cósmicas? ¿Y por qué hemos desoído durante tanto tiempo las señales más sutiles? Frente a este enigma, la arrogancia científica resulta peligrosa. Solo una humildad radical puede prepararnos para lo que se avecina. Reconocer que nuestro saber es apenas una chispa en la vasta noche del cosmos. La cooperación absoluta entre naciones, el intercambio transparente de información y la vigilancia constante pueden ser lo único que nos separe de la incomprensión y la vulnerabilidad total. Quizás ya fuimos visitados antes, y los relatos de dioses descendiendo del cielo, las alineaciones imposibles en la piedra, eran ecos de encuentros pasados con inteligencias que hoy regresan a observarnos. La historia está llena de señales que, por soberbia o por miedo, preferimos ignorar. Pero el tiempo no está de nuestro lado. Si desoímos las advertencias del pasado y no actuamos ahora, podríamos perder la oportunidad de decidir nuestro destino como especie. El reloj cósmico avanza, y Swan R2 no espera a nadie. Ha llegado el momento de enfrentar la pregunta que nadie quiere pronunciar, pero todos deben considerar. Estamos listos para mirar de frente a lo desconocido. Pero si el pasado puede advertirnos, también puede darnos claves para responder. Solo comprendiendo esas señales, podremos decidir el papel que jugaremos en lo que está por venir. Si Swan R2 es realmente un mensaje, ¿quién lo envió y qué espera de nosotros? Durante meses, la humanidad ha mirado el cielo, preguntándose si Swan R2 es solo una rareza cósmica o el primer saludo, o advertencia, de una inteligencia mucho más antigua y avanzada que la nuestra. Este objeto no se comporta como un simple viajero interestelar. No sigue la trayectoria de un cometa ni la danza errática de un asteroide. Su movimiento preciso y la complejidad de su núcleo gritan que no es casualidad, sino una obra diseñada para aparecer justo ahora, ante nuestros ojos. La pregunta crucial es, ¿por qué? Nos observan para medir nuestra reacción. ¿Esperan que decodifiquemos su mensaje y respondamos? ¿O es solo una prueba? Lo que está en juego supera cualquier hallazgo astronómico. Si Swan R2 es una sonda auténtica, entonces la humanidad enfrenta la oportunidad y el deber de demostrar que sabe responder, no con miedo ni hostilidad, sino con sabiduría y humildad. Podríamos estar al borde de una nueva era cósmica, o podríamos dejar escapar la ocasión de iniciar el diálogo más importante de nuestra historia. Cada paso nuestro será observado, registrado y tal vez juzgado. Quizá cada avance tecnológico, cada señal enviada al espacio, cada intento de entender el universo, ha sido monitoreado por una red de vigilancia tan antigua como las propias estrellas. Y ahora, una de sus piezas ha regresado, justo cuando nuestra civilización alcanza un desarrollo inédito en miles de años.
Si los antiguos monumentos y mapas celestes fueron marcas de encuentros previos con Swan R2, puede que no seamos los primeros en vivir este momento. Pero sí somos los primeros capaces de analizarlo con ciencia y tecnología avanzadas. Seremos capaces de ir más allá del miedo y descubrir nuestro lugar real en este juego cósmico. Tal vez nunca estuvimos solos. Y ahora, la decisión es nuestra. Respondemos al llamado o dejamos pasar la oportunidad, temiendo lo que no comprendemos. Lo que ocurra a continuación podría definir no solo nuestro futuro, sino la manera en que la humanidad se entiende a sí misma en el universo. Para enfrentar este desafío, la humanidad debe tomar pasos prácticos. Primero, es fundamental que los gobiernos permitan un acceso público a los datos de radioastronomía y observación. Segundo, la colaboración internacional debe convertirse en prioridad, tal como ocurrió durante la pandemia mundial reciente, donde el intercambio rápido de información salvó millones de vidas. Tercero, necesitamos crear un comité global de científicos, filósofos y comunicadores que analice posibles respuestas y escenarios, evitando el pánico y la desinformación. Finalmente, es esencial educar a la población sobre la naturaleza de los fenómenos cósmicos, para que el miedo no nuble nuestro juicio. Recordemos que, en el pasado, el conocimiento colectivo permitió superar la superstición y descubrir verdades que parecían imposibles. Swan R2 nos invita a mirar más allá de nuestros límites. Es una llamada a la humildad, la cooperación y al asombro. Tal vez, solo así podremos comprender el mensaje y decidir, juntos, el siguiente paso en la gran historia de la humanidad. El enigma sigue abierto. Pero si algo nos ha enseñado la historia, es que la mayor aventura comienza cuando nos atrevemos a mirar de frente al misterio. Y, quizás, la respuesta que buscamos lleva milenios